Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a este nuevo análisis exhaustivo del material de origen. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante una misión sumamente intrigante. Queremos desmitificar la figura del inventor más prolífico de la historia moderna, Thomas Alva Edison. Un personaje fascinante, desde luego. Totalmente. Pero bueno, antes de entrar en materia, imaginemos por un segundo el mundo de hoy. Vivimos rodeados de luz artificial, pantallas brillantes por todas partes y comunicación verdaderamente instantánea. Es lo normal para quienes nos escuchan hoy en día. Exacto. Ahora contrastemos eso con el mundo en el que nació nuestro protagonista, el año 1847. Un mundo muy distinto. Era una época que, desde nuestra perspectiva actual, resulta casi primitiva en términos tecnológicos. Sí, totalmente. Y para llevar a cabo esta investigación a fondo, nos vamos a basar en una fuente excepcional. El libro biográfico Edison, His Life and Inventions. Una obra clave. Lo es, porque fue coescrita por Frank Louis Dyer, Thomas Comerford Martin y William Henry Meadowcroft, quienes no solo lo investigaron, sino que contaron con la colaboración directa y personal del propio Edison. Eso le da un valor incalculable. Sin duda. Y el objetivo de hoy es ir mucho más allá de ese famoso mito del pobre niño vendedor de periódicos. Que se repite muchísimo. Demasiado. Queremos descubrir cómo una curiosidad implacable, casi peligrosa, y un entorno caótico moldearon la mente del hombre que sentaría las bases de toda la era tecnológica. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cómo era realmente ese mundo de 1847 que recibió a la futura leyenda? Bueno, es fundamental pintar ese panorama para nuestra audiencia porque el contraste con nuestra realidad es abismal. Ya te digo. En 1847, el concepto mismo de la electricidad apenas había superado la fase de ser una mera curiosidad de laboratorio. O sea, nada práctico aún. Exacto. El telégrafo electromagnético de Samuel Morse estaba en pañales y luchaba desesperadamente por conseguir la aceptación del público. Hablamos de una infraestructura de comunicaciones sumamente rudimentaria. ¿Cómo de rudimentaria? Pues, a ver, los postes de telégrafo se colocaban a unos 60 metros de distancia entre sí y eran tan endebles que apenas podían sostener una cuerda de tender la ropa. 60 metros con postes tan débiles. Suena que cualquier tormenta los derribaría al instante. Así era. Y no solo eso, utilizaban un alambre de cobre desnudo que se rompía con la menor provocación. Claro. Los aislantes eran unos quetinos pomos de vidrio que, para colmo de males, servían de blanco perfecto para los cazadores inexpertos que querían practicar su puntería. Madre mía, la tormenta perfecta. Y la tecnología dentro de las estaciones no era mucho mejor. Los imanes receptores pesaban la barbaridad de más de 30 kilos. Era un sistema que luchaba por sobrevivir en un mundo que dependía casi por completo del vapor, el carbón y la fuerza animal. En ese escenario tan precario a nivel tecnológico es donde nace Edison. A mí siempre me ha fascinado el origen de estas figuras. Es que es muy revelador. Tenía entendido que provenía de una familia con una historia peculiar, ¿es así? Desde luego, es una verdadera aventura. Sus ancestros eran molineros holandeses que llegaron a Nueva Jersey allá por 1730. Ajá, y hay un patrón interesante en este pedigrí. Vemos una genética marcada por la longevidad y una fuerte rebeldía. Su bisabuelo, por ejemplo, trabajaba firmando papel moneda continental y llegó a vivir más de 100 años. ¡Qué barbaridad! Luego tenemos a su abuelo, John. Este hombre era un leal a la corona británica y tras la Guerra de Independencia estadounidense tuvo que huir hacia Canadá en carretas tiradas por bueyes. También vivió hasta los 102 años. O sea que venía de una línea de hombres increíblemente resistentes. Así es, lo cual le dotó de una resistencia física extraordinaria, algo vital para sus futuras jornadas maratonianas en el laboratorio. Claro, el aguante físico es clave. Pero la ironía llega con su padre, Samuel Edison. Samuel resultó ser todo lo contrario a su abuelo. ¿Ah, sí? Fue un insurgente canadiense que participó en una rebelión y, paradójicamente, tuvo que huir de vuelta a los Estados Unidos. Vaya giro. Escapó recorriendo casi 300 kilómetros a través de un bosque lleno de peligros hasta establecerse finalmente en Milan, Ohio. Al analizar este linaje, vemos una profunda rebeldía y una inmensa capacidad de adaptación. Esa disposición a cuestionar el orden establecido. Exacto. Ya fuera político, en el caso de sus ancestros, o científico, en su propio caso, sumado a la resiliencia para empezar de cero, todo eso definió la forma en que Edison abordaría la vida. Y hablando de Milan, Ohio y de empezar de cero,
Creo que hay un mito gigante que debemos derribar ahora mismo. Ah, el de la pobreza. Ese mismo. Existe esta idea generalizada de que Edison creció en la miseria más absoluta. Pero según nuestra fuente, esto es totalmente falso, ¿verdad? Totalmente falso. Yo soy la primera en sorprenderme, pero la familia Edison vivía muy bien. Milan, Ohio no era un rincón olvidado, era un puerto de grano en pleno auge, con un canal por el que pasaban cientos de carretas y barcos al día. Y su padre, Samuel, era un empresario sumamente versátil. Se dedicaba a varias cosas, ¿no? Sí, a la fabricación de tejas, al comercio y a la especulación de tierras. Incluso leí que construyó una atracción turística en su propio jardín. Así es. Levantó una torre de observación de madera de más de 30 metros para cobrar entrada a los curiosos. Ni corto ni perezoso. Al principio fue el fracaso, pero luego empezaron a llegar excursiones en tren a la ciudad y el invento se volvió increíblemente rentable. Había dinero y visión comercial en esa casa. Sin embargo, a pesar de este entorno económicamente estable, el joven Alba, como le llamaban en casa, no encajaba en absoluto en los moldes tradicionales. Para nada. Físicamente tenía una cabeza inusualmente grande para su edad, y su comportamiento desconcertaba a los adultos porque no paraba de hacer preguntas. De hecho, su maestro lo consideró, según los términos de la época, retrasado o con la mente confusa. Y esa es una de las grandes ironías de la historia. Edison estuvo en el sistema escolar formal apenas 3 meses en toda su vida. 3 meses. Increíble. Fue su madre, Nancy, una exmaestra, quien, indignada por el profesor, decidió sacarlo de la escuela para educarlo ella misma en casa. Y vaya si la estrategia funcionó. A los 12 años el chico ya había devorado obras intelectuales densas, leía a Gibbon, a Hume, aunque evitó siempre las matemáticas. La soleaba. Sí. Edison solía bromear diciendo que él siempre podía contratar a matemáticos, pero que los matemáticos jamás podrían contratarlo a él. Delegaba lo puramente teórico. Su mente era inmensamente práctica. Y su curiosidad iba más allá de los libros. Era una curiosidad física y muy peligrosa. Peligrosa es quedarse corto. Hay anécdotas infantiles de humor negro. Intentó incubar huevos de ganso sentándose sobre ellos en el granero. Casi se ahoga un par de veces en el canal y en un enorme silo de grano. Menudos sustos para la madre. Y en otra ocasión se cortó la punta de un dedo con un hacha. Pero mi historia favorita es el incidente con los polvos efervescentes Seydlitz. Ah, el famoso incidente químico. Para dar contexto, los polvos Seydlitz eran un remedio casero común, un laxante y antiácido que al mezclarse con agua producía una efervescencia violenta. Pues el joven Edison convenció a un chico holandés de que se tomara una gran cantidad de estos polvos. Su teoría científica era que los gases masivos en el estómago del chico actuarían como un globo aerostático y lo harían volar. Y por supuesto, la física humana no funciona así. Para nada. El pobre niño no voló, sufrió unos dolores terribles. Y el experimento fallido le valió a Edison un severo castigo físico por parte de su madre con una vara. Lo fascinante aquí es cómo esta falta de escolarización formal salvó su curiosidad innata de ser aplastada por el sistema educativo tradicional. Ese sistema de memorizar y obedecer. Exacto. Al no estar confinado a un pupitre, Edison convirtió el mundo en su laboratorio. Esa libertad para experimentar, fracasar espectacularmente y volver a intentar cimentó el método empírico de ensayo y error que usaría toda su vida. Es una base increíble. Y ese impulso lo llevó a crear su primer laboratorio en el sótano de casa. Recolectó 200 botellas con químicos y para que nadie las tocara, etiquetó todas con la palabra veneno. Muy ingenioso. Pero adquirir material costaba dinero. Así que, demostrando el instinto comercial de su padre, convenció a sus padres para trabajar en el ferrocarril Grand Trunk, vendiendo periódicos, verduras y moras en el tren de Port Huron a Detroit. Y aquí vemos que no era un vendedor cualquiera. A sus 14 años, se dio cuenta de que había una sección del furgón de equipaje y correo sin usar. Se apropió de ese espacio y montó allí un laboratorio químico y una imprenta. Un laboratorio químico rodando sobre rieles. Y la imprenta no era de adorno. Fundó el Weekly Herald. Lo editaba, lo imprimía y lo vendía en el tren. Fue el primer periódico del mundo impreso en un tren en movimiento. Y su visión periodística destacó durante la Guerra Civil estadounidense. Y aquí debemos hacer un inciso para nuestra audiencia. Al relatar estos eventos, nosotros solo transmitimos los hechos históricos del material original, manteniendo una neutralidad absoluta,
sin tomar partido por el bando federal ni el confederado. Por supuesto, es historia pura. Bien, pues al enterarse por el telégrafo de las cuantiosas bajas de la batalla de Shiloh, Edison vio una oportunidad. Sobornó a los telegrafistas de su ruta, regalándoles revistas. A cambio, ellos escribían con tiza en las pizarras de las estaciones los titulares sobre la batalla antes de que llegara el tren. Una estrategia de marketing brutal. Cuando el tren llegaba, había multitudes ansiosas. Así que Edison subió el precio del periódico de 5 a 25 centavos, ganando una suma inmensa. Un dinero que iba directo a financiar sus químicos en el furgón. Pero claro, tener botellas con sustancias volátiles en un tren dando sacudidas era una receta para el desastre. Un día, un bache hizo caer una barra de fósforo y estalló en llamas. El revisor acudió corriendo y apagó el fuego. En la siguiente estación arrojó todos los equipos de Edison al andén y lo expulsó del tren. Un final humillante. Pero los trenes le dejaron otra marca, esta permanente. El origen de su sordera. Sí, un momento trágico. Edison corría intentando subir a un furgón en movimiento. El revisor, para ayudarle y evitar que cayera a las vías, lo agarró por las orejas y tiró de él hacia arriba. Edison relató que sintió cómo algo crujía dentro de su cabeza. A partir de ahí, su audición se deterioró severamente. Un evento duro. Pero si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva de Edison sobre su sordera revela mucho de su carácter. Jamás la vio como una discapacitante paralizante. Al contrario, ¿verdad? Llegó a verla como una ventaja invaluable. Le permitía una concentración absoluta bloqueando el ruido de las oficinas telegráficas. Además, esta limitación le obligó a rediseñar y mejorar el micrófono del teléfono inventado por Bell, para que el sonido fuera más fuerte. Claro, necesitaba oírlo él mismo. Exacto. Y eso hizo al teléfono comercialmente viable. También perfeccionó el fonógrafo mordiendo el marco de madera para sentir las vibraciones en su mandíbula. Transformó un impedimento en un filtro perfecto. Una forma magistral de darle la vuelta a la adversidad. Volviendo a su juventud, el ferrocarril le dio su primera gran oportunidad. Salvó a un niño, el hijo del jefe de estación, de ser aplastado por un vagón a la deriva. Un acto de puro heroísmo. Y el padre, enormemente agradecido, le recompensó enseñándole telegrafía. Algo que Edison ya intentaba aprender por su cuenta. Sí, con métodos poco ortodoxos. Había montado una línea casera con alambre de estufa e intentó generar electricidad estática frotando violentamente a 2 gatos. Los gatos debieron huir despavoridos. Sí, llenos de arañazos, seguro. Pero bajo la tutela oficial dominó el oficio rápido. Consiguió trabajo como operador nocturno en Stratford Junction, en Canadá. Este turno de noche le dejaba el día libre para experimentar. Pero había un problema con las normas del ferrocarril. Sí, debían enviar la señal de seguridad 6 cada hora en punto para demostrar que no dormían. Y Edison quería dormir por las noches. Así que inventó una solución. Acopló una rueda con muescas a un reloj. A la hora en punto, la rueda presionaba la palanca del telégrafo, enviando la señal automáticamente mientras él dormía plácidamente. Brillante, pero casi provoca una tragedia. Por estar dormido, no recibió una orden y casi causó un choque frontal entre 2 trenes. Escapó a Estados Unidos para evitar represalias. Pero dejó una muestra de su ingenio en la frontera. Cierto, el hielo rompió el cable telegráfico submarino. Así que usó el silbato de una locomotora para enviar código Morse mediante potentes pitidos a través del agua congelada. ¿Y funcionó? Comunicación inalámbrica sobre hielo. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Comienza la fase de vagabundeo de Edison por el Medio Oeste. Hay que entender la cultura de los telegrafistas tras la Guerra Civil. Eran escasos, muy solicitados y ganaban bien, pero llevaban una vida nómada, indisciplinada y propensa al alcohol, como su amigo Milton Adams, un auténtico aventurero. Y Edison fue despedido constantemente en esa época. Adrian, Cincinnati, Memphis, Louisville. Casi siempre por experimentar con los equipos de la empresa o ignorar sus deberes. En una ocasión conectó Nueva York y Nueva Orleans directamente, pero lo despidieron igual. Pero de este caos nacieron innovaciones. En Cincinnati, harto de las plagas en el sótano, ideó un paralizador de ratas, una trampa eléctrica letal conectada a las baterías. Y algo mucho más importante, el repetidor de baja velocidad. Cuéntanos sobre eso. Grababa los rápidos mensajes de prensa haciendo muescas en papel y luego los reproducía lentamente. Este concepto fue la semilla directa que años después le daría la idea del fonógrafo. Transformó impulsos efímeros en registros permanentes.
Exacto. Además, desarrolló la escritura vertical, un estilo de caligrafía rápida y sin florituras para escribir hasta 40 palabras por minuto y lidiar con el ruido de las precarias líneas en Louisville. ¿Qué condiciones tenían en Louisville? Cables podridos, ácido por todas partes, había grandes celdas de vidrio llenas de ácido nítrico para dar energía. Un peligro constante. Y una noche, el operador nocturno borracho pateó la estufa, arrancó el panel de la pared y derribó las baterías. El ácido se filtró por el suelo de madera, destruyendo los libros de contabilidad del piso de abajo. Menudo Cristo. Una escena dantesca. Pero Edison, en medio del desastre, simplemente puenteó los cables para seguir trabajando como si nada. Esa concentración es increíble y su hambre de conocimiento era brutal. Leía las noticias del Congreso por la noche, lo que le permitía adivinar palabras cuando la línea fallaba. Y compraba libros por docenas. Una madrugada, un policía le apuntó con un arma creyendo que era un ladrón. En realidad, Edison, sordo a los gritos de alto, llevaba a hombros 20 pesados volúmenes de la revista North American Review comprados en una subasta. Menudo susto se debió llevar el policía al ver los libros. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que esos años arduos fueron el verdadero crisol de su genialidad. No fue un académico en una torre de marfil, fue un joven que aprendió en la trinchera experimentando con fuego, ácido y electricidad en medio del ruido de trenes y oficinas caóticas. Es una lección vital sobre el valor del fracaso y la persistencia. A menudo pensamos que la falta de educación formal o una discapacidad son barreras infranqueables. Pero Edison demuestra que estas aparentes desventajas pueden transformarse en herramientas únicas para el éxito si se abordan con curiosidad. Exactamente. Gastarlo todo en ciencia, en lugar de en fiestas, fue la inversión que cimentó su futuro. Si un niño, considerado lento por el sistema tradicional, pudo utilizar un ruidoso vagón de tren como su universidad y transformar su sordera en el filtro perfecto para escuchar el futuro de la humanidad, cabe preguntarse cuántas mentes brillantes estamos perdiendo hoy simplemente porque nos empeñamos en que aprendan a sentarse quietas en un pupitre en lugar de dejar que construyan sus propios laboratorios en los vagones de equipaje de sus vidas. Algo para reflexionar mientras observamos la próxima bombilla encenderse. Una gran reflexión. Así que a quienes nos escuchan, mantened siempre viva esa curiosidad. Cuestionad lo establecido y no temáis ensuciaros las manos experimentando. Nos despedimos por ahora. Hasta la próxima investigación a fondo.